Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Póngase de pie, por favor, yo lo voy a leer, usted sígame con su vista. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11, vamos a estar leyendo esta mañana. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Te rogamos, mi Señor, tú hagas algo muy especial, tú nos hables a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a estudiar, a aprender, a recordar cada día más de tu palabra, y no solamente recordarlo, sino también a ponerlo en práctica. Te rogamos esto, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, puede sentarse. La costumbre. Hermano, vamos a estudiar en esta mañana el libro de Hechos. Hemos venido estudiando, recordando de la Biblia. El último libro que aprendimos o que vimos fue Nehemías. No sé si se acuerda de algunas cosas de Nehemías, pero aprendimos muchas cosas importantes del libro de Nehemías, del liderazgo que él tuvo y cómo Dios lo usó a un hombre porque vio la necesidad. No era Nehemías diferente a cada uno de nosotros, era igual, con las mismas tentaciones, con las mismas debilidades, con la misma carne, en la misma humanidad. Pero Dios lo usó porque tenía un corazón dispuesto para hacer su voluntad y un corazón enternecido al ver la necesidad que había en el pueblo. Aprendimos igual, hermano, que hoy en día Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Lo único que Él espera de nosotros es que tengamos un corazón dispuesto, y más al ver la necesidad que hoy hay en el pueblo. Porque adivine que, como en aquel tiempo en el pueblo de Israel había una necesidad física, material, hoy hay una necesidad en el pueblo de Uruguay, una necesidad más espiritual. Y ustedes son uruguayos. Yo amo Uruguay, tengo poco tiempo de estar aquí y he visto algunas cosas que a lo mejor ya ustedes saben. Hay una necesidad de Dios.
El problema es cuánto de nosotros estamos viendo esta necesidad y tenemos en nuestro corazón el poder hacer algo por esa necesidad que hay para que personas no se vayan al infierno. Ahora vamos a ver el libro de Hechos, y me encanta Hechos porque está la historia de toda la iglesia. La razón por la que estamos aquí, el ejemplo a seguir. Entendemos que la iglesia fue fundada, establecida por el Señor Jesucristo, aún desde su ministerio, desde que Él estaba en esta tierra. Él dijo al apóstol Pedro en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No hablando de Pedro, hablando de él. Pero vamos a orar otra vez y seguimos en ellos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Bendice esta clase, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a estudiar acerca de Hechos. Les digo, el Señor Jesucristo estableció la iglesia. Él, mientras estaba vivo, le dio patrones a la iglesia para lo cual seguir. Le dio a los discípulos unos patrones, características que ellos tenían que seguir. Les dio mandato. De hecho, el viernes en la reunión de varones hablamos un poco de esto, de la característica que nosotros tenemos, debe haber en nosotros como cristianos. Entendemos que un cristiano es un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Hay mucha gente que no son discípulos de Cristo aunque vengan a la iglesia. Luego el Señor Jesucristo es ascendido y tenemos el libro de Hechos, el comportamiento de la primera iglesia bautista ya establecida. Y vamos ahí, no se pierda Hechos 1, vamos a estar en Hechos capítulo 1. Vamos a ir a otro lado, pero nos vamos a mantener aquí. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, en primer lugar, hermano, estamos hablando que el que escribió este libro probablemente fue Lucas, un doctor instruido, alguien que indagó, investigó toda la verdad de Dios para poder plasmarla a nosotros. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Aunque no dice ahí de quién, ¿verdad? Vaya a la Biblia, Lucas. Lucas capítulo 1. Me dice amén cuando lo tiene, Lucas capítulo 1. Déjeme lo encuentro yo aquí. Dice, voy a leer desde el versículo 1. No pierda Hechos, póngale ahí un separador, póngale ahí el de la Biblia. Ahorita vamos a regresar a él. Nuestra base va a ser Hechos, entonces no lo pierda. Dice Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me encanta cómo está escrito ahí, es decir, verdaderamente ciertas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando del pueblo de Israel, hablando del Antiguo Testamento, hablando de toda la historia de los judíos, de los descendientes de Abraham, que ellos vieron todo lo que Dios hizo, iba a ser pasada de generación en generación. Dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, note esto, es muy importante, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hablamos de Hechos, que el tratado estaba escrito a Teófilo, dice en el primer tratado. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas con las cuales se han instruido. Ahora, desde que Lucas es el escritor, hermano, y desde que él mismo dice que investigó diligentemente, vamos a ver muchas profundidades en el libro de Hechos. Así como Lucas, de hecho, si usted lee los 4 evangelios, uno de los evangelios más profundos, que más detalla toda la vida de Cristo, cómo vivió, su muerte, su resurrección, y lo que hizo fue Lucas. En Hechos vamos a encontrar básicamente la historia estudiada por alguien que diligentemente la estaba indagando. Me encanta el libro de Hechos.
Me encanta ver cómo empezó la iglesia, porque nos da patrones a nosotros de cómo debe ser la iglesia hoy en día. Ahora, luego de que él se presenta como el escritor, luego de que dice aquí él estaba escribiendo, en este caso a Teófilo, nos recuerda, yo creo, la base de la doctrina que nosotros tenemos como iglesia. Miren, la base de todo esto que nosotros tenemos como iglesia, por la razón que está aquí, nuestra doctrina fundamental fue que Cristo un día se hizo carne. Él siendo Dios, un día se hizo carne, con un propósito: ser muerto, sepultado y resucitado al tercer día. ¿Sí? Esa es nuestra doctrina fundamental, por la cual nos movemos. Creemos en Cristo. De hecho, pudiéramos decir que somos cristocéntricos. Creemos que Él perdona todo nuestro pecado, que Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, que Él sacrificó todo su cuerpo para que toda la humanidad un día tenga la oportunidad de ir al cielo. Ahora, si eso no fuera verdad, todo lo demás fuera vano, que estuviéramos aquí fuera vano, porque nuestro destino seguiría siendo el infierno. Ahora, como eso es tan importante en la vida de la iglesia, luego lo que se va a aclarar es que es un hecho realmente cierto. Dice el versículo 3 de Hechos 1. Voy a leer el 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que luego empieza esta carta, esta epístola, aclarando el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó, pero lo hizo con pruebas. De hecho, Lucas y todo lo que van a estar involucrados en el libro de Hechos, hermano, no van a hablar de cosas que vieron. ¿Sí? Lo primero que se hace aquí es decir, no, nosotros estamos hablando no de algo que no vimos, no de algo que nos contaron, no de una verdad distorsionada, hermano, porque cuando se cuentan cosas, la verdad tiende a desaparecer, a distorsionarse. ¿Sí? En Panamá le decimos es el teléfono descompuesto, a lo mejor aquí hay. Alguien dice algo y va pasando de voz en voz, en voz, en voz, y de repente llega un punto donde la verdad, donde lo que se dijo ni siquiera es lo que llegó. Ahora, él está aclarando, dice, ese Jesús que nosotros vimos, se apareció a todos los apóstoles. Nosotros estamos contando no algo que escuchamos, algo que vimos. De hecho, en los evangelios se cuenta justamente cómo el Señor Jesucristo apareció. Vaya a la Biblia, por favor, a Juan 20. Juan 20, vamos a estar leyendo ahí 29, pero en lo que le encuentra, déjeme decirle algo. De hecho, yo le digo que esta es la base del cristianismo y creo que es la razón fundamental por la cual todos estos hombres que iniciaron los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por el nombre de Cristo. Juan 20, 29, vaya buscándolo ahí. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Es más, si usted estudia la vida de los apóstoles, la historia de los apóstoles, todos murieron de una manera cruel por no negar al Señor Jesucristo. Se nos cuenta que fueron aserrados, apedreados. De hecho, Esteban murió apedreado, fueron cortados por la mitad, nada más por su fe. Ahora, ¿cómo ellos tenían tanta seguridad que estaban dispuestos a dar su vida por lo que ellos creían? Era porque nadie se lo había contado. Hechos 20, 29, Juan 20, 29, perdón, vaya a la Biblia, por favor. Juan 20, 29. De 19 le voy a leer primero yo. Juan 20, 19, perdón. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y le mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Póngale importancia a esto, hermanos, porque esto es importante. De hecho, va a ser importante de aquí en adelante, lo que vamos a ver de Hechos de la iglesia, va a ser importante esta aparición del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se les retuvieren les será retenido. Dice el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además, en el 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El capítulo 21, hermano, nos enseña que se le aparecieron a 2 discípulos más, a Pedro y a Juan. A Pedro, habla con Pedro, es cuando le dice que apacienta sus ovejas. Entonces el Señor Jesucristo, una vez muerto, los discípulos estaban congregados, estaban teniendo su reunión, estaban teniendo su culto, estaban tristes, y de repente se les apareció el mismo Señor Jesucristo para probarle que era real lo que Él había prometido. De hecho, dice: miren mis manos. Y ahí estaban los huecos de los clavos, por eso le enseñó la mano y los pies, y estuvieron con la presencia del Señor Jesucristo. Ellos vieron, hermano, nadie les contó, ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado, ellos lo vieron morir, ellos estuvieron ahí cuando lo sepultaron. De hecho, antes al Señor Jesucristo se le apareció a María, pero Él quería que los discípulos lo vieran. Y luego los discípulos lo vieron. Ahora, nadie le podía decir que era mentira. Nadie le podía decir que era una ilusión. Ellos estaban seguros porque ellos habían visto a ese Jesucristo. Ahora, por ahí pasa lo que hoy en día pasa, ¿verdad? Uno que otro se pierde los cultos. De hecho, por esta razón y muchas más, y lo vamos a detallar después, es importante congregarse. Yo sé que a veces pasan cosas, yo sé que a veces hay enfermedad, pero en lo que podamos necesitamos congregarnos. Cuando no nos congregamos, perdemos bendición de Dios. Yo creo que cada culto Dios quiere hablar. Cada culto en el que venimos podemos sentir la presencia de Dios. Hubo un discípulo que se la perdió, Tomás. No estaba ahí, y luego los discípulos le contaron: vimos al Cristo. ¿Cómo? Eso es imposible. Yo hasta que no vea, yo no creo. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de Tomás, y adivine qué, el siguiente culto se le apareció otra vez a Tomás. Tomás, ahora que lo vio, creyó, porque él vio las marcas de cuando ahí le pasaron los clavos, él vio la marca de las lanzas, y el Señor Jesucristo se tomó tiempo personal con Tomás, y le dijo: Tomás, ven, tócame, para que veas que esto es real. Ahora, me encanta la Biblia, cómo está escrita todo. El versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, nosotros, como los apóstoles, no tuvimos la oportunidad de verlo, pero creemos que esto es verdad porque en la Biblia está escrita.
Y hermano, esto lo debemos tener claro, hermano, porque si no, todo lo que demás que pudiéramos hablar es vano. Si usted no cree que Cristo es Dios, que Él fue muerto, que Él fue sepultado, que Él fue resucitado al tercer día, que Él es capaz de perdonar todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, no sé si se escucha fuerte esto, pero pues es la verdad, y se voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible. Por gusto está aquí, por gusto estamos aquí, por gusto haríamos lo que haríamos, porque si ese evento, hermanos, y quiero que entienda esto, si ese evento no hubiera pasado, ninguno de nosotros tuviera oportunidad ni de ir al cielo, ni de que nuestra vida fuera transformada, ni de poder comunicarnos con Dios. De hecho, el que nos ayuda a comunicarnos con Dios y que la ira de Dios no caiga sobre nosotros es el Señor Jesucristo. Porque Dios como tal, como Dios, Él no puede ver pecado. Y nosotros somos pecadores. La manera en que nos comunicamos con Dios y que Él aplaca su ira para con nosotros es a través de Cristo. Por eso dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es nuestra base, hermano, y no podemos seguir adelante, no vamos a crecer espiritualmente hasta que no entendamos esto. Es la base de todo. De hecho, es la base o es de lo que depende que su alma o vaya al cielo o vaya al infierno. No se trata nada más de venir a una iglesia. De hecho, no se trata de una religión. Ahorita se ha vuelto todo una religión, pero no es una religión. Se trata de una relación con Él, con aquel que estuvo vivo, fue muerto y resucitó, y ahora está en el cielo. Y ahora Él desde el cielo puede interceder por nosotros. Él puede ser el mediador porque Él es 100% Dios, entiende a Dios como Dios y es 100% hombre. Él entiende su debilidad, Él entiende mi debilidad, Él entiende lo que nosotros somos. Ahora, curiosamente, el libro de Hechos, hermano, para avanzar, parte de esta importancia de un Cristo vivo. ¿Sí? Empieza la historia de la iglesia diciendo en quién creían: un Cristo vivo, un Cristo que había resucitado, un Cristo que había pruebas suficientes de que era real. De hecho, era tan real en ese tiempo como es tan real en nosotros. Es tan real, hermano, este evento que cambió la historia de la humanidad. Es un evento que no se puede negar. Tenemos la Semana Santa, que es mundial, aunque se haya cambiado el nombre. Tenemos nuestro mismo calendario habla de Cristo. Sí sabe cómo se mide el calendario. De hecho, antes de Cristo era al revés. ¿Estamos en qué año? 2025, después de Cristo. Hermano, esto es real. Luego sigue diciendo la Biblia, hermano. Vaya por favor a Lucas. Lucas 24:13. ¿Lo tienen? Lucas 24:13. Vamos a leer el 13 y el 36. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido
las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Un evento, hermano, que toda la ciudad se había enterado. Todo el mundo lo había conocido. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y llevándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermano, otra vez vemos al Señor Jesucristo aquí apareciéndose a dos de sus discípulos que estaban platicando lo que había pasado, estaban tristes, el evento había acabado de pasar, estaban diciendo, nosotros creíamos que Él era el que iba a hacer algo por nosotros, que era el Hijo de Dios, el que nos iba a salvar, y ahí estaban platicando y había dudas en su corazón. El Señor Jesucristo le aparece, no se revela a ellos en primer lugar, pero sí hace algo, le enseña su palabra. Y aunque no se lo revela, al final ellos dicen, nuestro corazón ardía. Algo nos hablaba, nos conmovía cuando Él hablaba, y era que era el mismo Señor Jesucristo. Mire, hermano, yo creo que la verdad, muchos de nosotros nos volvemos religiosos, no practicamos lo que Dios dice, muchas veces porque dudamos de lo que Él hace. Mire, usted no va a hacer nada por Dios si usted duda en primer lugar que Él un día vino y murió por usted. Y les digo, déjenme repetirlo, esto es repetitivo y lo vamos a ver mucho en la Biblia, en lo que vamos a estudiar de Hechos más adelante. No podemos obedecer a Dios si primero no le damos el lugar a Cristo, a ese Cristo que resucitó verdaderamente en nuestro corazón y dejamos que Él cambie nuestra vida. De hecho, el primer paso para vivir un cristianismo agradable a Dios y ser de buen testimonio y que Él pueda cambiar es Cristo. Hay gente que dice, no, yo después que cambie voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto y aquello. Y siempre le digo, nunca vas a cambiar, porque el que te puede cambiar es Cristo. Y si no le abres la puerta a Él, nada va a suceder. Y hay gente que viene a la iglesia y sigue igual y no puede obedecer a Dios y no hace muchas cosas, tiene un mal testimonio. La base está, hermano, en que no han creído verdaderamente en aquella persona que un día fue muerta. Y me he tomado el tiempo aquí, hermano, porque esto es importante del libro de Hechos.
Yo creo que la iglesia va a seguir adelante, la iglesia va a prosperar cuando entendemos cuál es la base de la iglesia o por qué existe la iglesia. Cuando entendemos quién es el que sostiene la iglesia y con quién es que la iglesia debe tener relación, que es Cristo. Y vamos a ver más cosas adelante, hermano. De hecho, luego de esto, y vamos a terminar por hoy, pero luego de esto que se aclara que, Hecho dice que el Señor Jesucristo con pruebas apareció, los discípulos, lo que ahora son los apóstoles, lo vieron personalmente. Ahora viene un mandato. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y hermano, como iglesia nosotros debemos de seguir los mandatos de Cristo. Y esto es importante porque si no le creemos a Cristo que Él resucitó, ¿cómo vamos a seguir sus mandatos? Y aquí vemos el primer mandato, pero pues ya no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver en la próxima clase, cuál fue el mandato y qué fue lo que Cristo hizo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ver un poco acerca de la primera iglesia bautista, dice algunos, cómo vivieron, qué patrones tuvieron y qué patrones nosotros debemos de seguir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque